Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos. Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. Un gusto tenerlos. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a los que van entrando. Seba Perazo, acá está. Ahí. Podés desmutearte, Seba, y te voy a pasar. Te voy a pasar para que seas el. No, vos podés directamente. Espérate. Vamos a hacer así. Bien, Seba, ¿me escuchás? Sí, buenas Perfecto, tardes. bien, ahora hago la presentación, vos ya tenés la posibilidad de presentar de compartir la pantalla. Bueno, gente, mientras sigo haciendo ingresar colegas que quieren escuchar la charla, damos comienzo a la segunda charla de la jornada de hoy del grupo de estudio. En este caso nos acompaña Sebastián Perazo, entrenador de rugby, obviamente del SIC San Isidro Club y autor de los libros Rugby Didáctico. Los dejo en compañía de él. Seba, faltando 3 minutos, yo te voy a avisar. Las preguntas que quieran ir haciendo las ponen en el chat y vamos compartiendo la charla en conjunto. ¿Listo? Bueno, que la disfruten. Seba, todo tuyo. Dale. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias por querer escuchar mi mensaje de rugby, así que súper agradecido. En esta oportunidad vamos a hablar del rol del entrenador como desarrollador de jugadores. Yo siempre digo que nosotros como entrenadores tenemos roles multifacéticos en carácter de comunicador, de organizador, de constructor de relaciones, de educador, pero ahora nos vamos a abocar al rol que implica desarrollar jugadores, que es algo obviamente importante y decisivo porque hace a nuestra capacidad y a nuestra capacidad de moldear jugadores de rugby. Básicamente yo lo divido en 4 aspectos que considero esenciales: el aspecto físico, el aspecto técnico, el aspecto táctico y el aspecto mental. De manera que vamos a, de manera sintética, abordar cada uno de esos aspectos. El aspecto técnico, bueno, yo creo que es esencial. Yo me acuerdo cuando era chico siempre se decía, para jugar al rugby hay que estar bien físicamente y mentalmente preparado. No sé si escucharon alguna vez esa frase. Yo creo que ahora, producto de que el rugby ha cambiado absolutamente, ahora también necesitamos tener destrezas en los jugadores, es decir, la técnica. Pero yo también distingo, la técnica es el cómo se hace, y también hago una distinción entre técnica propiamente dicho y la destreza que tiene que tener el jugador. La técnica son los factores clave. La destreza, en cambio, es una cosa creo que más compleja y más difícil de lograr. Ser capaz de ejecutar una técnica es lo que llamamos destreza, decía Ray Williams, aquel gran entrenador, organizador de la Copa del Mundo en 1999. Es un desafío mayor. Yo puedo tener los factores clave bien desarrollados para hacer un pase, pero la destreza es aplicarlo a la práctica, aplicarlo en la cancha. Es decir, tengo que pasar la pelota, pero en el momento adecuado para anular al defensor, tengo que pasarla al mejor apoyo para que esté en condiciones de seguir el ataque, de manera que es un desafío mayor. Y básicamente a través de 4 estadios. Primero lo aprendemos sin oposición, después a través de una oposición limitada, después a través de una oposición real, y el 4.º estadio es a través de condiciones de competencia. Lograr destrezas en el juego, y el desafío siempre es tratar de moldear lo que se llama jugadores polivalentes, es decir, jugador que esté en condiciones de dar solución a los problemas que le presenta el juego en un momento determinado. ¿Y por qué jugadores polivalentes? Porque el rugby ha cambiado y pasamos de un rugby que era estático, que iba de una formación fija a otra formación fija, de un scrum, line-out, una salida, otro scrum, line-out o salidas, a un rugby que va de una formación espontánea a otra formación espontánea. Y esa continuidad del juego hace que todos los jugadores tengan que saber hacer todo. Entonces, moldear jugadores polivalentes es verdaderamente esencial para que nosotros podamos lograr la continuidad. Hoy el escenario es distinto. Yo siempre digo que hoy la cancha es más chica y el partido dura más. A ver si ustedes están de acuerdo. La cancha es más chica porque si bien sabemos que tiene 65 metros de ancho, como todas, los espacios se
se cubren con mucho mayor facilidad. Y además, las defensas son mucho más organizadas y sus miembros son más fuertes y más resistentes al cansancio. En ese sentido, la cancha es más chica. Pero además, el partido dura más, entre comillas, porque el tiempo neto, gracias al desarrollo de esta destreza, pasó allá por el año 90, yo recuerdo, Mundial 91, había 24 minutos de tiempo neto y hoy supera los 40 minutos. De manera que hoy tenemos 15 minutos más de juego. Entonces es un escenario absolutamente distinto. Yo me acuerdo que hace 20, 30 años los pilares, la primera línea, cumplían ciertos objetivos específicos, pero muy pocas veces agarraban la pelota. Pierre Villepré dice que los jugadores no se rigen por el número que llevan en la espalda, sino por el lugar que ocupan en la cancha. Es decir, no se rigen por el puesto que tienen, sino por el lugar que ocupan en la cancha. Y en ese sentido, si hay un primera línea que está atrás y agarra una pelota, tiene que estar en condición de patear la pelota. Si hay un back que está en una situación de contacto, tiene que saber empujar en un molde, tiene que saber jugar un rack. Es decir, tenemos un desafío, me parece, mucho mayor. El aspecto técnico es el cómo. El aspecto táctico, yo creo que ahí está la verdadera falencia que nosotros tenemos en el rugby moderno, porque ustedes ven, físicamente los jugadores están bien, técnicamente son jugadores que tienen en mayor o menor medida destrezas, y de hecho la continuidad del juego que hay hoy demuestra el desarrollo de las distintas destrezas individuales y también colectivas, pero cuando pasamos al aspecto táctico, ahí me parece que hay un verdadero déficit en el rugby de hoy. Si la técnica es el cómo, la táctica es el qué y el cuándo. ¿Y qué es la estrategia? Es el por qué, es la justificación de la táctica. Y básicamente la táctica es toma de decisiones. Y nosotros como entrenadores no le podemos dar todas las herramientas de antemano para que tengan la solución porque son inabarcables. Lo que nosotros podemos hacerles es invitarlos a pensar. Pierre Villepré decía, los jugadores deben pensar por sí mismos, porque ellos están solos en la cancha. Y me parece un buen mensaje. Si nosotros como entrenadores moldeamos jugadores siempre dependientes de lo que diga el entrenador, que están esperando la veña del entrenador. Vieron que a veces hay un partido y el jugador antes de pedir scrum mira al entrenador, está por patear la pelota al touch, mira al entrenador, va a pedir palos y mira al entrenador. Entonces no los estamos invitando a pensar. Entonces tenemos el desafío de moldear jugadores que piensen por sí mismos. Y yo creo que ahí está el verdadero desafío. Recién decía que nosotros no le podemos dar todas las soluciones de antemano porque son inabarcables. Pero sí hay ciertos factores que tenemos que tener en cuenta en materia de toma de decisiones. ¿Cuáles son? En primer lugar, el conocimiento. Conocimiento de uno mismo, conocimiento del rival y conocimiento de todo aquello que nos rodea. Yo cuando empecé a entrenar, recuerdo yo era el head coach de M22 y yo veía que los jugadores tenían buenas destrezas, pero cuando había que tomar decisiones y había que pensar, ellos jugaban siempre igual. No importaba si íbamos ganando por 40, si íbamos empatando, si estábamos en 22 metros propios o contrario, si había lluvia, si había viento, ellos jugaban siempre igual. Entonces ahí está, creo, el verdadero déficit. Conocimiento de uno mismo, eso es la humildad. La humildad es el conocimiento de uno mismo, saber nuestras fortalezas y debilidades, sin vendas que nos impiden ver lo malo y sin una lupa que exalte demasiado lo bueno. Esa es la humildad, el conocimiento de uno mismo. Y para tomar las mejores decisiones tenemos que conocernos, saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Conocimiento del rival, saber si, por ejemplo, los backs, los centros no taclean, saber si los winners no son tan rápidos, saber si el fullback no patea tan fuerte. Entonces nosotros, en vez de dejar una pelota cercana al touch, la podemos poner abajo de los palos y le estamos metiendo un problema. Conocer el rival, las fortalezas y fortalezas y debilidades del rival, y además conocer todo aquello que lo rodea. Si hay viento a favor, si hay viento en contra, si llueve, si no llueve, porque el juego lo tenemos que adecuar a esas circunstancias. Entonces, el primer factor para tomar correctas decisiones es el conocimiento de uno, del rival y de todas las cuestiones que nos rodean. En segundo lugar, la ubicación de la defensa, que parece muy básico, pero a veces nosotros no jugamos viendo lo que nosotros tenemos delante y llevamos adelante un plan preestablecido sin ver lo que nosotros tenemos adelante. Y saber que tenemos un ataque, tenemos una defensa plana, atacamos con el pie por atrás, tenemos una defensa que está extendida, atacamos por el eje profundo, tenemos una defensa que está agrupada, podemos atacar desplegado. Es decir, mirar lo que tenemos enfrente, que a veces parece muy básico, pero a veces nosotros nos llevamos adelante. Y en tercer lugar, la velocidad de la salida de la pelota también es importante.
la pelota de calidad es una pelota de un equipo que va hacia adelante en las formaciones y sale de manera veloz. Hay un principio general que dice que la defensa se reagrupa y se ordena de adentro hacia afuera. Es decir, primero se cubren los espacios pegados a las formaciones y después, si quedan defensores, se ocupan los espacios más alejados de las formaciones. De manera que una ola de ataques continuos genera siempre un agujero por afuera, es decir, por el canal 3. Ahora bien, si esa salida de la pelota es más lenta, ese principio general, obviamente cambia. Y tal vez atacar por el eje profundo y agrupar a los jugadores es el objetivo deseado. Entonces, básicamente, no vamos a poder darles todas las soluciones de antemano a los jugadores, pero sí podemos hacerlos pensar y podemos establecer esas circunstancias para tomar las mejores decisiones a nuestro alcance. El conocimiento de nosotros mismos, del rival y de todo aquello que lo rodea, la velocidad de la salida de la pelota y además la ubicación en la que se encuentran los defensores. Yo creo que el principal déficit, no sé si ustedes están de acuerdo, respecto del rugby de hoy y el verdadero desafío es la capacidad que tiene el equipo de crear espacio. ¿Sí? Hoy decía que la cancha es mucho más chica, porque las defensas son mucho más organizadas que antes y sus miembros son más fuertes y más resistentes al cansancio. De manera que nosotros tenemos que tratar de crear espacio. ¿Cómo hacemos para crear espacio? Bueno, hace más de 50 años Catamarco Campo decía, un gran entrenador de mi club del SIC, decía que si nosotros queremos crear espacio tenemos que ganar tiempo. ¿Queremos ganar espacio? Tenemos que ganar tiempo. Entonces la pregunta que debemos hacernos ahora, ¿cómo hacemos para ganar tiempo? Bueno, las destrezas, ejecutar las destrezas de manera perfecta, como hacen por ejemplo los All Blacks, es ganar fracciones de segundo en cada destreza ejecutada, que eso redunda después en el resultado final. Por ejemplo, yo antes me acuerdo, veía un try de los All Blacks y decía qué fácil que es, desde primera fase hacen un try desde un scrum, y ellos, hay una sumatoria de pequeños detalles hechos perfectos. La velocidad de la salida de la pelota de la formación, la velocidad de transferencia del pase, que es distinto del medio scrum, la velocidad de pase, la velocidad de pensamiento, la velocidad de piernas, y try. Entonces, es una sumatoria de pequeños detalles. ¿Cómo creamos entonces espacio? Ganando tiempo. Ganamos tiempo ejecutando la destreza de manera perfecta, o lo mejor perfecto que nosotros podemos hacer. Ganamos tiempo también tratando de evitar la interrupción de la continuidad, y ahí tenemos un enorme desafío, porque las situaciones de contacto no resueltas que devienen a racks y malls, bueno, eso lentifican el juego y ayudan a la defensa. Pero por supuesto tenemos que tener un equilibrio, porque si por querer evitar la interrupción de la continuidad nosotros regalamos la pelota, bueno, en la posesión es lo más importante. Entonces tenemos que desarrollar todas las destrezas en el contacto. Muchas veces se habla del offload, cuando en realidad nosotros primero tenemos que ganar el contacto, y después el offload es una consecuencia de ganar el contacto. Entonces, evitar la interrupción de la continuidad, eso también genera crear espacio. Evitar la interrupción de la continuidad genera espacio. ¿Y cómo creamos espacio? Bueno, ejecutar la destreza perfectamente y además jugar con el pie. Y yo creo que si nosotros queremos tener el control del tiempo, tenemos que jugar de pie. Vamos a llegar antes que el contrario. Entonces decía, ¿queremos crear espacio? Tenemos que ganar tiempo. ¿Cómo ganamos tiempo? Bueno, ejecutando la destreza de manera perfecta, jugando de pie. Y además, otras dos cuestiones que entiendo importantes para crear espacio, una es agrupar a los defensores. ¿Cuánto tiene de ancho la cancha? Bueno, tiene 65 a 70 metros. ¿Coincidimos? Si nosotros diseminamos a 15 defensores a través de la cancha, nosotros tenemos 4,16 metros entre cada uno de los defensores. Poco espacio. Entonces, una de las maneras de crear espacio es agrupar a los defensores. La pregunta es, ¿cómo hacemos para agruparlos? Bueno, las formaciones fijas son grandes creadores de espacio. Ustedes fíjense, por ejemplo, el Scrum, que más allá del factor psicológico, en el Scrum estamos agrupando a 9 jugadores, es decir, los 8 forward más el medio Scrum, en 3 metros. De manera que en los restantes 62 metros tenemos solamente 6 jugadores. Hemos más que duplicado la cantidad de espacio que tenemos disponible. Por eso es tan importante que en las primeras fases nosotros tomemos decisiones importantes, entre comillas arriesgar, pero como decía un psicólogo deportivo, arriesgar no es apostar, arriesgar es cuando nosotros nos preparamos. Y tenemos que arriesgar en estas primeras fases, porque después los espacios que generan las formaciones fijas
bueno, desaparecen. Entonces, agrupar los defensores es importante. A través del Scrum, recién decía que duplica la cantidad de espacio disponible. A través del line out, por supuesto, es una herramienta extraordinaria para crear espacio, y hay muchísimas variantes que nosotros podemos llevar adelante, las salidas también, y otra es a través del Scrum, a través del line out y a través del mauling. Y el mauling también es una herramienta extraordinaria para agrupar a los defensores, para generar espacios por fuera de ella. Ustedes imagínense el escenario cuando un equipo juega un penal, que no de manera veloz, sino que juega un penal. Y están los 15 jugadores diseminados, los 15 defensores diseminados a lo ancho de la cancha. El espacio no aparece, el espacio no está. Entonces nosotros creo que tenemos desde las formaciones fijas un escenario muy bueno para poder desarrollar, para crear ese espacio que es tan importante. Entonces decía, ¿cómo creamos espacio? Agrupando a los jugadores. ¿Cómo creamos espacio? Ganando tiempo. Y en tercer lugar, ¿cómo creamos espacio? Bueno, a través de lo que se llama las técnicas de evasión, es decir, moviendo a los defensores. Nosotros los podemos agrupar o también los podemos mover. Entonces yo creo que las técnicas de evasión son esenciales en un rugby de hoy, donde hoy todos los jugadores son fuertes, todos los jugadores son rápidos. Ustedes imagínense que nosotros tenemos jugadores que son sumamente fuertes. Si nos encontramos con un rival que tiene tanto poderío físico como nosotros, indudablemente nos van a anular. Si nosotros tenemos jugadores rápidos, pero nos encontramos con rivales que son tan rápidos, bueno, nos van a anular. Pero si nosotros tenemos jugadores con grandes técnicas de evasión, bueno, ahí creo que tenemos un techo muy alto, porque si tenemos grandes técnicas de evasión, tenemos jugadores con buen cambio de paso, buen desvío, buen amague y buen handoff, estas 4 técnicas de evasión, yo creo que tenemos un techo alto. Y no hace falta más que mirar lo que generan jugadores que son chicos físicamente, pero son unos grandes creadores de espacio. A ver, Shane Williams, Sheldon Cole, con esa grandísima actuación en la Copa del Mundo, y los nuestros, Diego Lobanese, Cordero, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en este rugby con tan poco espacio, si nosotros tenemos grandes creadores de espacio a través, desarrollando lo que son las técnicas de evasión, bueno, tenemos, me parece, un techo sumamente alto y que nosotros tenemos que explotar. Ese es básicamente el aspecto táctico, que es un aspecto que entiendo deficitario y tenemos que trabajar continuamente. Entonces decíamos, al aspecto táctico, decíamos, el aspecto técnico es el cómo, el aspecto táctico es el qué y el cuándo. La estrategia es el por qué, es la justificación de la táctica. En tercer lugar, el aspecto mental, que muchos lo consideran importante, pero yo creo que eso no reditúa en la práctica. A veces vivimos un contrasentido, es decir, es muy importante el aspecto mental, no sé si ustedes coinciden, pero en realidad en la práctica no lo llevamos tanto a cabo. Y por otra parte, el aspecto mental es muy importante porque ejerce influencia sobre los distintos aspectos, físico, técnico y táctico. Ustedes imagínense un jugador que dicen, bueno, es un jugador que está preparado, pero faltando 10 minutos, siempre se cae físicamente. Un jugador que tiene destreza, pero se le cae la pelota, aspecto técnico. Tiene conocimiento del juego, es un jugador inteligente, pero toma malas decisiones, aspecto táctico. Creemos que ese jugador tiene un sinnúmero de problemas, entre comillas, pero lo que en realidad tenía era debilitado el aspecto mental. ¿Conocen el famoso cuento de aquella persona que se sentía repleta de dolores, que se tocaba la rodilla, le dolía, se tocaba la pierna, le dolía, se tocaba la mano, le dolía? En realidad lo único que tenía roto era el dedo. Entonces, si nosotros solucionamos el aspecto mental, posiblemente todo lo demás esté solucionado. Yo divido el aspecto mental en 3 cuestiones básicas. El desarrollo de las habilidades mentales, ¿sí? El dominio de la presión y tomar cada acto como una oportunidad, como un desafío y no como una amenaza, porque son 2 cosas distintas. Si nosotros cada desafío que tenemos lo tomamos como una amenaza, bueno, nos paralizamos, quedamos absolutamente quietos y esa presión nos pasa por encima. Si tomamos el acto como una oportunidad, por ejemplo, aquel que patea una patada decisiva, capitaliza positivamente esa presión, bueno, cambia absolutamente. En segundo lugar, el desarrollo de las habilidades mentales, que es fundamental. ¿Y cuáles son? Básicamente, la automotivación, la autoconfianza, la autodisciplina y el autocontrol, ¿sí? La automotivación, esencial.
Todos consideran importantísima la motivación. La pregunta es cómo hacemos para estar motivados. La motivación es energía, estar energizados. A veces se dice, el entrenador no motiva a los jugadores, pero en realidad el entrenador no motiva a los jugadores. En realidad, en el mejor de los casos, el entrenador ayuda a que ellos se motiven, porque es la automotivación lo importante. Entonces, la motivación es energía. La motivación puede ser intrínseca o extrínseca. Intrínseca surge del propio sujeto. ¿Cuál puede ser? Por ejemplo, el desafío profesional, el desafío personal, querer jugar mejor, querer ser mejor, disfrutar. La motivación extrínseca son todos los factores externos. ¿Cuáles pueden ser? Y por ejemplo, la fama, el dinero, el privilegio. Bueno, los grandes deportistas utilizan esa motivación intrínseca de querer superarse y querer ser mejores cada día. ¿Cómo hacemos para motivarnos, no? Porque a veces nosotros buscamos la motivación a través del ganar, y así como todos queremos ganar, nosotros no tenemos el control sobre ganar. Tal vez hay un rival que es mejor. Entonces es muy importante para la motivación el cumplimiento de metas u objetivos. ¿Ustedes coinciden? Cumplimiento de metas u objetivos. ¿Cómo tienen que ser esas metas? Ese es el desafío. ¿Cómo tienen que ser esas metas? Bueno, las metas tienen que ser, en primer lugar, metas que dependan de nosotros mismos, tener el control. Y yo creo que las metas de rendimiento, nosotros tenemos mucho más el control que las metas de resultado, en el cual puede haber un rival que es mejor que nosotros. Entonces, metas que dependan de nosotros mismos. Metas de rendimiento. Metas difíciles. Si nosotros nos planteamos metas fáciles, y bueno, no damos lo mejor que tenemos, nos achanchamos. Si nosotros nos planteamos metas imposibles, nos frustramos de antemano, y ahí también es peligroso. Nosotros nos ponemos metas imposibles, estamos frustrados de antemano. Metas desafiantes, que son las metas difíciles, porque eso nos lleva a que nosotros vayamos cumpliéndola y pongamos todo lo que tengamos que poner, lo mejor de nosotros. Metas de corto y de largo plazo, ¿sí? Las metas de corto plazo nos dan una energía en el día a día que es extraordinaria. Y las metas de largo plazo nos hacen establecer un horizonte, nos permiten ver hacia dónde vamos, nos permiten establecer el rumbo. Motivación, ¿sí? Es esencial y básicamente es energía. ¿Cuál es la otra habilidad psíquica que entiendo importante? A ver si ustedes coinciden. La autoconfianza. La autoconfianza es la seguridad o convicción de poder solucionar un problema que nos presenta el juego en un momento determinado. Eso es la confianza. Y si logramos jugadores con confianza, bueno, tenemos competidores distintos. Entonces la autoconfianza es esencial. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo hacemos para generar autoconfianza. Y bueno, no hay recetas mágicas. Los buenos entrenamientos generan confianza, el buen estado físico genera confianza. Los elogios, ¿sí? Que son los refuerzos positivos de personas influyentes, generan autoconfianza. Por eso es tan importante los elogios. Que asimismo los elogios tienen que tener ciertas características particulares, porque imagínense nosotros como entrenadores nos pasamos elogiando a jugadores sin que ellos se lo merezcan. Bueno, perdemos algo tan importante como nuestra propia credibilidad. Por la falta de coherencia directamente no nos creen. ¿Cómo tiene que ser ese elogio? Básicamente, el elogio tiene que ser merecido, en primer lugar. Recordemos que si no, esa credibilidad se va a pique. Merecido. Tiene que ser espaciado. Tampoco podemos llenarlo de elogios sin sentido, porque ese elogio pierde fuerza, pierde significación. Y por otra parte, el elogio tiene que ser inmediato, porque eso le da muchísima más fuerza. Ustedes imagínense, no es lo mismo decirle a un niño, un chico, un juvenil, hiciste un gran entrenamiento, te felicito, que decirle lo que hiciste el mes pasado fue muy bueno. Nosotros tenemos desde el elogio una herramienta extraordinaria para generar autoconfianza. Y volvemos al principio, si nosotros logramos jugadores, competidores con confianza, bueno, tenemos competidores absolutamente distintas. Jorge Valdano decía en una oportunidad, el equipo es un estado de ánimo. Y yo diría, los jugadores también son un estado de ánimo. Si nosotros tenemos a los jugadores con autoconfianza, con automotivación, son jugadores distintos, absolutamente distintos. Ahora, si esas habilidades psíquicas descienden y se van a pique, bueno, tenemos un problema porque un jugador sin confianza es difícil. Y por otra parte, yo siempre utilizo una frase que a mí me gusta respecto de la credibilidad, que es, la credibilidad se gana de a gramos y se pierde de a kilos. Esto lo podremos usar también para la confianza, y por eso tenemos que ser cuidadosos, porque la confianza también se gana de a centímetros.
y se pierde de a metros. Entonces tenemos que ser cuidadosos también para cuidar la confianza. Y cuando estamos en rango infantil, cuidar la autoestima de los chicos es esencial. Cuidar la seguridad física, sino también la seguridad emocional. Y cuando hablamos de seguridad emocional, la autoconfianza, la automotivación es muy importante. La autoestima de los chicos es muy importante. Número 3, a ver si ustedes coinciden, el autocontrol. Es fundamental, es esencial. Una vez mi padre, ex entrenador del SIC y de los Pumas, decía, jugador sorprendido es un jugador en problemas. Y me parece muy buena esa frase. Si los jugadores se sorprenden, indudablemente van a perder el autocontrol. Bueno, nosotros tenemos desde una herramienta que se llama la visualización, una herramienta extraordinaria para generar autocontrol, ¿sí? Si nosotros podemos instalar a nuestros jugadores con lo que se van a encontrar durante el partido, creo que estamos reduciendo la capacidad de que pierdan el control. Vamos a jugar un lado y el referee a veces, entre comillas, es un poco localista, a veces la gente en la tribuna no es demasiado educada. Si nosotros lo instalamos y le decimos lo que se van a encontrar, van a tener muchísimo más autocontrol. Entonces, la visualización, que es la reproducción en nuestra mente de acontecimientos que pasaron o que nosotros imaginamos, sirve no solamente para generar autocontrol, que es importante, sino también es una herramienta para mejorar el aspecto táctico, es decir, la toma de decisiones, y también para aprender una destreza, el aspecto técnico. Entonces, fíjense que esa herramienta de la visualización es esencial. Y eso también te enseña a las claras que el entrenamiento, que muchas veces se tiene un concepto, en mi criterio, limitado, de correr alrededor de la cancha. En realidad, el entrenamiento es todo aquello que contribuye al desarrollo del jugador en los múltiples aspectos. Es decir, vamos a coincidir que hay un entrenamiento convencional que lo llevamos adelante en la cancha, pero también hay un entrenamiento no convencional que lo llevamos adelante fuera de la cancha. ¿Y dónde? A través de la herramienta de la visualización, por ejemplo, que nosotros podemos desarrollar el autocontrol a través de eso. U otros mecanismos, por ejemplo, la nutrición, por ejemplo, la organización para optimizar el tiempo que nosotros contamos, el descanso. Bueno, todas esas son herramientas que hacen al desarrollo del jugador, y no es un entrenamiento convencional, sino que es un entrenamiento convencional y muy importante. Y por último, la autodisciplina. La autodisciplina yo considero que es importantísima porque es a partir de la cual uno puede dar el 100% de lo que tiene. Me gusta esa frase que dice, la motivación nos impulsa a comenzar, pero la disciplina, ¿sí?, es decir, los hábitos, nos impulsan a continuar. Por eso es tan importante a los chicos generar esos hábitos que son tan importantes. Los hábitos, nosotros decidimos nuestros hábitos y los hábitos deciden nuestro futuro. Desde la disciplina, esa autodisciplina que implica dar el 100%, bueno, es fundamental para el éxito deportivo, porque nuestros jugadores no siempre van a estar motivados, eso está claro. No siempre todos los jugadores van a querer ir martes y jueves a entrenar, pero si nosotros logramos esa disciplina, entre comillas, esos hábitos, ¿sí?, entonces vamos a tener la batalla ganada. Entonces, ¿cuáles son las habilidades psíquicas más importantes que nosotros entendemos importante para que el jugador dé el 100%? La automotivación, la autoconfianza, el autocontrol y la autodisciplina. Una vez mi padre me dijo, el entrenador es una suerte de médico de cabecera. Es una suerte de médico de cabecera y tiene distintos, y los especialistas médicos, entre comillas, son los que colaboran con él, el preparador físico, a veces si hay un psicólogo deportivo, el manager. ¿Y quién es el jugador? Bueno, el jugador es una suerte de paciente que necesita solucionar los problemas físicos, técnicos, tácticos y mentales, entre comillas, las enfermedades, porque son las que no le permiten dar el 100%. Y cuando ese jugador tiene las destrezas, tanto individuales como colectivas desarrolladas, tiene la capacidad para comprender el juego y tomar correctas decisiones, cuando el jugador tiene las habilidades psíquicas desarrolladas, es decir, es un jugador que ha logrado autoconfianza, automotivación, autocontrol, autodisciplina, bueno, se puede decir que ese jugador ha llegado al 100% y ese jugador está, entre comillas, curado. Es decir, nosotros básicamente tenemos muchísimos roles para llevar adelante. Hoy decía que tenemos roles que hacen a la tarea de comunicar, y eso es fascinante porque es importantísimo.
tenemos la capacidad del rol de organizar para optimizar el tiempo con que contamos, tenemos el rol de educador que es decisivo, pero también tenemos el rol y el desafío de desarrollar jugadores. Y yo creo que si nosotros desarrollamos estos 4 aspectos del juego, o apuntamos a desarrollar estos 4 aspectos del juego, bueno, ese jugador, entre comillas, va a estar curado. Y la última pata, que es el aspecto físico, más allá de que yo no soy preparador físico, ni mucho menos, simplemente desde mi curiosidad. Yo siempre digo que el aspecto físico, que ha crecido enormemente, nosotros tenemos que atender los roles que cada jugador lleva adelante, porque para algunos el rugby es más aeróbico, para los forwards, y para otros es más anaeróbico. Yo creo que nosotros tenemos que atender todo eso. Yo siempre doy el ejemplo de Martín Gramática, ustedes lo conocen, es ex jugador de fútbol americano. Y él decía que si se pasaba 2, 3 semanas sin practicar su patada, sin practicar sus ejercicios de elongación para la patada, bueno, en 2, 3 semanas su kick perdía 10 yardas. Entonces fíjense, si nosotros podemos desarrollar a cada jugador de acuerdo a los roles que tienen, el pescador, si hay un especialista en pescar pelotas, obviamente el saltador, el que empuja en el scrum, el que hace las salidas, no es lo mismo una apertura, que juega mucho más parado que un win, y el aspecto físico tenemos que atenderlo, que la apertura o el medio scrum, que mete 20, 30 kicks por partido, no es lo mismo el medio scrum, hay 250 pases, y el medio scrum mete la mitad de los pases del partido. Entonces, el aspecto físico tiene que estar adecuado y amoldado a las características y roles que lleva adelante cada jugador. Recién decíamos que el win toca 4 o 5 pelotas por partido y patea 5 veces. Y el medio scrum, por ejemplo, pasa la mitad, el 50% de las pelotas de todo el equipo. Entonces, el aspecto físico se tiene que acoplar, en mi opinión, a ese rol que lleva adelante, porque yo creo que le estaríamos dando algo tan importante como un valor agregado. Entonces, básicamente, esa es mi posición respecto de del rol del entrenador como desarrollador de jugador. No se escucha. A ver ahora. Quedan 6 minutos. Aprovecho para hacerte un par de preguntas que hay por acá. Ezequiel Guerreiro dice, ¿alcanza hoy en día con las capacitaciones que tenemos y nos dan para ser entrenadores o necesitamos para abarcar tanta temática una formación académica? El rol de entrenador es amplísimo y muy importante para lo que será la formación de nuestros jugadores. Sí, bueno, Ezequiel, gracias por la pregunta, un gran amigo. Yo creo que nuestra tarea de capacitación nunca está cumplida y siempre estamos aprendiendo a tener esa mentalidad de principiante de querer aprender más y más. Estamos en la era de la información y del conocimiento, de manera que para la gente curiosa tenemos muchísimas herramientas para abordar y nunca puede decirse que nuestra tarea esté cumplida. Pero yo siempre distingo entre información, conocimiento y sabiduría, porque a veces la información, si no sabemos usarla, lejos de ayudarnos, nos confunde. Entonces tenemos que siempre usar nuestra capacidad de reflexión, nuestra capacidad de observación, hacernos muchas preguntas, ser curioso. Y para terminar, el conocimiento es todo lo que nosotros tenemos. Y está bien, perdón, la información. Y la información cada 3 meses se duplica, ¿sí? Pero nos puede confundir. El conocimiento responde a la pregunta ¿qué podemos hacer? Y el conocimiento es más limitado. Y la sabiduría responde a la pregunta ¿qué debemos hacer? Por eso la sabiduría es mucho más limitada. Entonces, mi mensaje siempre es tratar de ser menos informados y más sabios. ¿Cómo? Bueno, descreyendo generalmente de todo, utilizando nuestra capacidad de reflexión y además haciéndonos muchas preguntas. Y como decía Rod McQueen, un ex entrenador de los Wallabies, preguntándonos siempre por qué, dando siempre una justificación de aquello que nosotros sostenemos. Si yo digo el pase tiene que ser plano, pero digo porque sí, no tiene mucha fuerza. Ahora, si yo digo que el principio general del pase es plano, porque no nos aleja de la línea de ventaja, porque lo hacemos de manera más rápida, porque lo hacemos de memoria, porque nos permite atacar los huecos o grietas que se generan en la defensa, estoy dando 4 razones. Entonces, si nosotros le agregamos una justificación a cada afirmación, bueno, le estamos dando más fuerza y los estamos invitando a pensar. Bien, perfecto. Una pregunta más o comentario de Mariano Thierre, que hizo 2 comentarios que nos pareció importante. Uno que dice que el uso del pie es una herramienta más de ataque, debemos pensarlo de esa manera y no para sacarnos la pelota de encima, algo que vos remarcaste durante la charla. Y
había algo del juego agrupado. Esto, el concepto de agrupar y desplegar debe ser uno de los objetivos del rugby infantil. Que los chicos salgan en menores de 14 teniendo el concepto de juego agrupado, juego desplegado y juego con el pie. No sé si querés hacer un comentario a eso, Seba. Sí, sí. Bueno, la pregunta de Mariano, yo coincido que hoy tenemos que desarrollar enormes destrezas con el juego con el pie, sobre todo porque hoy decíamos que la cancha es mucho más chica. Y fíjense lo que decía Pierre Villepré, que la verdad de hoy no será necesariamente la verdad de mañana. La verdad de hoy no será obligatoriamente la verdad de mañana. Y si nosotros pensamos en el juego con el pie, es exacto. Yo recuerdo hace años atrás, desprendernos de la pelota en las 25 yardas contrarias era básicamente un sacrilegio, porque teníamos la pelota cerca del ingol. Hoy no es tan así. ¿Por qué? Porque las defensas son tan organizadas que si nosotros no tenemos una cuota de, digamos, de inventiva, y el juego con el pie es eso, bueno, no vamos a poder vulnerar la defensa. Entonces, desarrollar el juego con el pie me parece que es esencial. A veces es sacarse la pelota de encima, sí, porque el juego con el pie responde a 3 cuestiones distintas. Yo puedo entregar la pelota y ganar posesión, es válido. Puedo dejarla en un lugar donde yo estoy en las mejores condiciones para recibirla, o sea, para ganarla, y puedo ponerla en un lugar donde gracias a la presión que yo ejerzo me voy a hacer nuevamente de la pelota. Entonces, el juego con el pie siempre tiene que tener un sentido, tiene que tener una justificación, tiene que tener un porqué. A mí no me gusta, por ejemplo, cuando desde primera fase un jugador pone la pelota a cargar. ¿Por qué? Porque estamos entregando en primera fase algo tan importante como es la pelota. Ahora, si nosotros, en vez de ponerla a cargar, nosotros ponemos al mejor jugador que hace el catching con el jugador más bajito y que tiene menos catching en el contrario, entonces le agregamos a la patada un aspecto táctico. Entonces le estamos dando, me parece, una mayor significación y una mayor capacidad de poder recuperar la pelota, por ejemplo. Bien. Y después, el concepto de agrupar y despejar unos objetivos de rugby Y infantil, por desplegar, supuesto. juego agrupado y desplegado. Por supuesto, porque, bueno, nosotros, a partir del desarrollo de la destreza, nosotros empezamos a enseñarles todo lo que es la toma de decisiones y que ellos piensen por sí mismos. Por supuesto que es así. Bien, buenísimo. Bueno, Seba, primero te agradecemos tu presencia en este primer simposio. Agradecemos a todos los que están acá. No dejen de seguirnos en el Instagram y manden fotos en @grupo estudio rugby. Ahora nos vamos a desconectar y en breve comienza la charla de Luciano Zapac con el tema seguridad en el referato, que es muy interesante. Hay que darle muchísima importancia a ese aspecto. Gracias, nos Muchas vemos gracias a en el todos, próximo muchachos. Zoom. A disposición. Gracias Muchas a gracias, todos. Eva, cuídense, nos vemos. A ustedes. A ustedes.